A poco más de un mes de posesionado Milei en Argentina, ya ha tenido que enfrentar una dura huelga y el país comienza a convulsionarse. Sus reformas contenidas en lo que denominaron el ómnibus y la motosierra lo obtuvieron los votos para ganarle a Massa la partida. Pero al ir bajando la espuma de la euforia y los sentimentalismos que mueve el populismo, el pueblo argentino comienza a despertar del sopor y a darse cuenta que si no se moviliza pese a las amenazas de penalizar la manifestación pública, más temprano que tarde se verá envuelto en medio de una crisis social que los puede arrastrar a un nuevo periodo de dictadura. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Pero muy buenas tardes, buen lunes, buen martes, buen fin de semana. Bienvenidos al universo de Madcast. Bienvenidos a una emisión más. Hoy miércoles, joder. Tengo la cabeza en la luna. Hoy miércoles, sí señores. Bienvenidos. Importante, cualquiera sea el día de la semana en la que usted nos esté escuchando, viendo, le damos la bienvenida. Si usted está caminando por la calle, si va camino de pronto de tomar su almuerzo, visitar a su novia, va entrando o saliendo de una colonoscopía, quiero decirle que usted está en el punto de mira. Vuelvo a decirlo porque falta el dedito. En el punto de mira. Eso es. Bienvenidos a punto de mira. Aquí recibiendo nuevamente una semana más a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, que hoy viene para que comentemos y hablemos un poco. Pues muchas cosas están pasando a nivel mundial con la política, hay guerras, conflictos, pero esta vez quisimos mirar nuevamente a América Latina porque sigue siendo el protagonista para la vida de muchos, obviamente, y venimos a hablar de los puños en alto de Latinoamérica, que son esta suerte de presidentes que yo no sé, haciendo la investigación me di cuenta de que todos tienen el mismo tic, todos levantan el puño. Yo no he visto a los presidentes europeos levantando puño, ni siquiera a Putin lo he visto con esto de la operación militar levantando el puño, ni a Zelensky, ni... debe haber, ¿no? Algún momento, pero es muy común en todos estos presidentes latinoamericanos que son actuales, ¿no? De esta generación, de esta era, todos levantan el puño. Entonces me pareció muy interesante que habláramos de los puños en alto de Latinoamérica, aprovechando la coyuntura del foro de Davos, en donde se encontraron dos de los puños que como que representan un poco la vertiente de la política en estos días. Por un lado, el de Gustavo Petro en Colombia y por otro lado, el del recientemente elegido Milei en Argentina. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenidos a este punto de mira, bienvenido a tu casa, bienvenido, qué bueno volverte a ver. Te veo más joven, yo no sé qué estás haciendo, si el filtro de la cámara está funcionando o qué, pero cada vez te veo más joven, hermano. Eso es ¿cómo es el fenómeno de...? El de Benjamin Button, dices tú. Exactamente. Ok. Bueno, ese es un mal de familia, ¿no? Sí. Yo lo he dicho porque eso es, toda mi familia es así. Bueno, ojalá se me prenda algo a mí en mi edad. Claro que a mí me falta todavía para llegar a la edad así adulta, pero ¿cómo te parece lo de los puños en alto de Latinoamérica? ¿Tú por qué crees que todos levantan el puño, Álvaro? Bueno, yo creo que eso es un símbolo como de poder, o sea, no de toma del poder. De toma del poder. Sí. Es algo así como las comunidades negras en Estados Unidos en la época de Martin Luther King también hacían lo mismo. Con lo del Black Power, ¿no? Las canteras negras y todo esto, sí. Que es la lucha y el poder. Sí. Eso es lo que representa, digamos, el puño en alto. Lo curioso es que ha sido más utilizado por quienes están
más del lado del progresismo, digámoslo así, que es la fuerza de los trabajadores, estas cosas, que de un ultraderechista como Milei. Pero bueno, el tipo definitivamente, en mi opinión, es bastante simpático. Bueno, ok. Pero vamos, si quiere comencemos por este que es el postre, vamos a dejarlo ahí un poquitito. Si quiere comenzamos, si te parece, ¿no? Y estás de acuerdo, comenzamos por un personaje de las últimas décadas, que ese también, ese sí que tiene algún pacto con alguien, no sé. Porque cada día sí se ve más joven. Yo pensé que cada día lo íbamos a ver más viejo, pero no. Debe tener un equipo de cirujanos y de imagen bastante, pues porque cada día se ve más joven, hasta se adelgazó, ¿no? Estoy hablando del señor de Venezuela, ¿no? Que ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama? Maduro. Eso, de Madurito. Maduro le decimos aquí en Colombia. Sí, ¿Magurro? Maduro. Bueno, este señor, el señor Nicolás Maduro, ¿no? Señor Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962, o sea que ¿cuántos años tiene ahora? Tiene casi 60 años. Casi 60 años, ok. Tiene 62 años. 62, va para los 70 que se pela, ¿sí? Es diplomático y dirigente sindical venezolano. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 2006 y el 2012. Vicepresidente de la República del 2012 al 2013 y presidente de Venezuela durante el periodo de 2013-2019, 2019-2025. Este último con reconocimiento parcial de su mandato, ¿no? Dice que pues durante la enfermedad de Hugo Chávez pues estuvo ahí a su lado. El que estaba pintando para ser vicepresidente era Diosdado Cabello, pero al fin y al cabo fue él, ¿no? Según la Asamblea Nacional. Y que el 8 de marzo del 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo declaró presidente encargado, o sea que se pasó a Diosdado por algún lado, y posteriormente fue proclamado presidente de Venezuela en elecciones especiales el 14 de abril desde el 2013. Desde ahí todavía no lo ha bajado nadie. Lo curioso es que desde antes de estas fechas, ¿no? Pues el hombre no figura por ningún lado, no tiene como ninguna vinculación, ¿no? Solo que estuvo o fue como representante de la parroquia de San Pedro en el Distrito Federal, ¿no? Fue después partidario o estuvo con la gente de Acción Democrática, en el movimiento electoral del pueblo, pero siempre como en cargos muy de hacer bulto, ¿no? Nunca como protagonista, y sin embargo, pues hoy en día es presidente vitalicio, por así decirlo, con el puño en alto en nombre del socialismo. ¿Qué nos dices de este sujeto? Bueno, es que se habla mucho del socialismo, es un malentendido, porque la ultraderecha todo lo convirtió en socialismo, ¿no? Socialismo del siglo XXI, el Grupo de Río, comunismo afiliado al socialismo, todo ese discurso es para demarcar la izquierda no como democrática, sino como socialista, como si ser socialista fuera un pecado. Pero son ellos los que se dicen a sí mismos socialistas del siglo XXI. Sí, pero dígame una cosa, ¿el Maduro qué tiene de socialista? Eso iba a preguntar. No es decir, el socialismo, ¿qué tiene de socialismo? Nada. Venezuela es básicamente un movimiento revolucionario bolivariano. Parte de la revolución bolivariana inicia Chávez, amparado en la Constitución de Bolívar. La idea de Chávez era retomar la gran Colombia de Bolívar, el sueño de Bolívar, el que soñaba con ser Bolívar. Maduro asume en una transición que él no se esperaba, porque no se esperaba pues el desenlace de Hugo Chávez que fuera como por lo menos tan rápido. Entonces a Maduro le toca asumir la presidencia, asumir los poderes públicos. Mire que hay una cosa bien interesante ahora que nos vamos a ir encaminando hacia Argentina, y es que una de las cosas que hizo Chávez y que fue duramente criticado por la ultraderecha fue presionar y cooptar la libertad de prensa. Eso está haciendo Milei, inclusive amenazando de investigar no solamente a los periodistas que están en su contra, sino a los diputados que no le aprueben sus reformas. Ya lo dijo, que no apruebe las reformas que él está presentando, lo va a investigar, dándole vueltas al asunto de Milei y estudiando pues más o menos lo que ha hecho en este mes. A mí me parece que Milei y Chávez tienen un parecido muy grande en la forma de ejercer su política, con un revuelto de Uribe.
sin el extremo de Uribe. Pero Milei no está enmarcado, digamos, dentro de un socialismo, de un programa socialista o progresista, sino el tipo es un neoliberal 100%, que lo que quiere es implantar en Argentina un neoliberalismo rapaz. Y eso va a llevar a ese país a una debacle, porque nosotros ya pasamos por muchísimos años del neoliberalismo y lo que sucedió durante todo ese proceso ha sido la destrucción del como poder popular. Claro. En Venezuela vemos lo contrario, ¿no? Porque el Estado se convirtió en el jefe de todo, expropió todo, agarró las riendas de todo y también lo sumió en una miseria, ¿no? Exacto. Estuve viendo el otro día una inflación del 23,000%. Es que eso es... Sí, es una cosa bárbara. Ese es el otro extremo. El de este lado es el extremo ya no de la cooptación del Estado, de todos los, las empresas, los medios de comunicación y toda esta cosa, sino la privatización. Pero la privatización es una forma del Estado cooptar todos esos poderes económicos, porque se los entrega a manos de quienes lo apoyan. La prensa, aparte del Clarín y de otros medios de comunicación que son hegemónicos en Argentina, la prensa va a comenzar a llevarle al pueblo el discurso que el presidente y su séquito quieren que el pueblo escuche. Pero precisamente una de las cosas que hizo fue que suspendió los presupuestos de pauta publicitaria del gobierno en los medios, Milei. Sí, pero poder ponerle bozal a los que no están de acuerdo con él. Que era lo que hacía la gente de Fernández antes de Milei. Porque aquí Petro hizo lo mismo, pero con la prensa hegemónica. Les quitó todas las pautas a RCN, a Caracol y a todos los medios de los empresarios que les tenían unas pautas bien jugosas. Llegó y les dijo no más. Lo hace con la prensa del Estado. Entonces eso es una forma de quitarles oxígeno. Lo que se pero es lo mismo que estaba haciendo Fernández, y de hecho es lo mismo que hacen en España. En España no sé cuántos millones de euros son, pero son como que son 144,000 millones de euros. Una cosa así, la verdad puedo estarme equivocando en las cifras, pero es una cantidad de dinero exorbitante la que el gobierno invierte en los medios de comunicación, sostiene los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces ahí pero sostienen el discurso. Fin de manejar el discurso, ¿no? Claro. O sea, de libretear a los periodistas. Pero era lo mismo que hacían los kirchneristas en Argentina antes de él. Se supone, o la promesa de él era que iba a suspender la pauta publicitaria para que el Estado no tuviera manos en los medios de comunicación. Ay, caray. Pero bueno, ahora profundizamos en eso. El caso es que Chávez, pues sí, obviamente qué medios de comunicación, qué democracia, ni qué nada, cortó todo, ¿no? Y allá pues es lo que es. Ahora, preguntica rápida sobre Chávez. ¿Cómo lo ves con lo de Guyana? ¿A Maduro? Sí, a Maduro, perdón. Eso es un mecanismo populista, es una forma de concitar entre el pueblo sentimentalismos. Es que la política se maneja a punta de posverdades, o sea, mentiras emotivas, y maneja emociones. Yo siempre he visto la política como un estadio de fútbol. ¿Qué sucede en un estadio de fútbol? Todos los que están en la gradería, o sea, el público, todos tienen una técnica mejor que el técnico para manejar el partido. Ajá, sí, claro. Ellos son los que saben a quién hay que cambiar, a quién hay que poner de delantero, a quién hay que bajar a la defensa, cuál es el más duro para el gol, a quién hay que reemplazar por quién. Eso se maneja a nivel de graderías, pero no están en la cancha jugando. Entonces vibra el pueblo con las emociones de lo que sucede en la cancha, vibra el pueblo con las emociones de lo que sucede en la política. Por eso los discursos, y por eso el manejo tan sagaz, ¿no? Que ya no es nada sutil. Antes era más sutil, ahora es muy frentero y muy descarado. De esas mentiras emotivas, ellos saben que están mintiendo y tienen sus periodistas que mienten, que les ayudan a mentir y a expandir las mentiras, y saben lo que están haciendo, saben que es una mentira, pero eso es lo que el pueblo come, degusta. Porque hemos hablado en varios programas, la carroña es lo que le lanzan al pueblo. Mire, cuando se agarraron Uribe y Correa y Uribe y Chávez en la OEA,
y pues uno se daba cuenta de lo que sucedía. Se paralizaba el país como si fuera la final de un mundial de fútbol, todo el mundo pegado a los televisores para ver qué era lo que le iba a decir Uribe a Chávez o Uribe a Correa. Ya. Entonces ese agarrón, póngame cuidado dónde vamos, que vamos es para allá, para que entendamos bien lo de Guyana. Ese agarrón fronterizo, ¿no? Incendiando la frontera con Venezuela y incendiando la frontera con el Ecuador, le permitía a Uribe concitar todas esas emociones en el pueblo que le favorecían a él su discurso y la reelección, porque también, digamos, emulsiona a los nacionalistas. ¿Qué pasaba ahí? Con este Maduro, en el caso de la Guyana, el tipo lo que está tratando de hacer es lo mismo, y es lo mismo que está ya planteando Milei con retomar las Malvinas. Por ejemplo, sabe que si el tipo se va a ir a meter a las Malvinas, va a armar una guerra con Inglaterra. Yo no creo que sea tan pendejo de... Pero ya lo dijo, ¿no? Y el solo hecho de decirlo ya está buscando captar esas emociones entre los... Ok, entendido. Demagogia, muy bien. Pues sí, ¿no? La Entonces, política la guerra es espléndida para eso, porque es el perfecto distractor. ¿Qué hizo Netanyahu? Una guerra con el pueblo palestino, y con eso logró detener todas las investigaciones a él y a su familia por corrupción que venían adelantándose, que le iba a costar a él problemas graves. Bueno, un día hacemos un especial de eso y hilamos delgado ahí, porque hay mucha tela para cortar de lado y lado, ¿no? Y también está todo lo que está haciendo Irán. Sí. Es muy interesante todo lo que está pasando ahí. Bueno, entonces, obviamente sí tenemos Venezuela, ejemplo de demagogia, un socialismo que no es socialismo, gente arraigada en el poder, negocio, ¿verdad? Y el pueblo, pues en la misma posición que de todo el pueblo, que es un pueblo que tal vez por ignorancia, pues continúa siendo víctima de los amores y fervores políticos, ¿no? Sin razón, pero sí con mucho corazón. Y antes de seguir para abajo, vamos con otro puño que está un poquito más arriba, un puño lleno de chile, de tortillas y de división, ¿no? Porque México sí que está dividido en esas opiniones sobre López Obrador, ¿no es cierto? México, uno ve ve la realidad política de México y es otra cosa, ¿no? No es como tan cerrado ni tan, ¿cómo decirlo? Radical en los dos puntos, sino como que la gente fluctúa en los dos polos y esperan y vuelven a fluctuar, ¿no? Y bueno, vamos a ver el perfil cómo va cambiando de Andrés Manuel López Obrador a lo que es el amigo Nicolás Maduro, ¿no? Entonces nació en Tepitán, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953, referido también por siglas como AMLO. Es un político y escritor mexicano, o sea, aquí ya hay una posición intelectual. Es el actual presidente de los Estados de México desde el 1 de diciembre de 2018. Inició su carrera política en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, su figura social y política trascendió de forma más notoria luego de la crisis política de las polémicas elecciones presidenciales de 1988 y la consecuente fundación del Partido de la Revolución Democrática. Es un político de izquierdas, de las izquierdas históricas del país, y finalmente su actuar como presidente nacional del Partido Revolución Democrática, PRD, 1996-1999, su elección desempeñó las políticas sociales implementadas y sus descuentos en otras figuras públicas mientras ejerció como jefe del gobierno del Distrito Federal entre el 2000 y el 2005. Hay una trayectoria política distinta, hay una presentación de personaje distinta, hay una formación intelectual distinta. Sin embargo, también yo creo que una de las cosas que tiene este perfil parecido con el de Nicolás Maduro es que tampoco es una persona preparada o probada en ningún otro tema que no tenga que ver como con el enardecimiento político, ¿no? Es decir, con el hecho de levantar voluntades, de levantar ideas, de levantar sentimientos. Creo que también es un poco más demagogo, pero pareciera que hay una formación intelectual. ¿Qué dices tú de AMLO?
Es que es un hombre muy pausado, ¿no? No es el tipo de los gritos, ni de los aspavientos, ni nada de estas cosas. Por lo mismo, por lo que es un hombre intelectual. Si usted mira la figura de Gustavo Petro, es exactamente muy parecido en ese sentido. Ajá. Petro no tiene la figura de un caudillo demagogo, sino la figura de un intelectual. Indudablemente es un intelectual, o sea, es un nerd, come libro. Y eso ha sido toda su vida, ha actuado de esa misma manera. Entonces son pensadores, digámoslo de esta manera. Y siendo pensadores, hay muchas cosas que les impide asociarse con mentiras ramplantes que no les importa a los populistas de la derecha. Porque es que le quieren adjudicar siempre el populismo a la izquierda, pero una cosa lo definía el Papa Francisco, es el popularismo, y otra cosa es el populismo. El popularismo tiene que ver con los derechos de los pueblos, y el populismo con las mentiras, para concitar lo que estamos diciendo, emociones, posverdades, todas estas cosas, y falsas promesas, o sea, cosas que no se pueden cumplir. Pero todos adolecen de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque usted puede tener en mente muchas cosas que realizar, y el paso para realizarlas requiere de una cantidad de acciones que es posible que no las pueda lograr, como por ejemplo un consenso con el Poder Legislativo o con la Corte Constitucional. Por ejemplo, lo que le acaba de pasar a Milei recientemente. La ley sobre los trabajadores se la tumbó la Corte Constitucional, que estaba dentro del paquete que se llama Omnibus. López Obrador tiene eso, ¿no? Es lo que yo le he observado escuchándole sus discursos, un hombre muy pausado, pero es un hombre pensante muy inteligente. Y a mí me parece que es una forma diferente, ¿no? Porque es que al pueblo que a veces sucede como alguien que decía que a las mujeres les gustan que les digan mentiras, o lo contrario, digamos, el sentido de Stalin, ¿no? Con la alegoría de la gallina, que eso pasó. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. En la oficina, delante de todos sus más cercanos colaboradores, pide que le alcancen una gallina y la despluma, ¿no? Viva, y pone la gallina sangrando en el piso y comienza a arrojarle granos de maíz y a retroceder, y la gallina detrás de él, y dice Stalin: esto es lo que hay que hacer con el pueblo. O sea, son mentes. La mente de Hitler, la mente de Mussolini, la mente de Gaddafi, el mismo Putin, la de Trump. Pero son sujetos que se ponen a la vanguardia, digamos, del pensamiento popular de la gente, porque llaman la atención con una fuerza inusitada. Tengan o no tengan liderazgos fuertes, pero sí por lo menos un discurso que genera oleajes dentro de la opinión pública, y eso atrae. Finalmente son gobiernos sin fondo, entonces, sin ningún plan, sin progresión. Porque no se puede decir que el gobierno de AMLO no ha tenido un plan, sí lo ha tenido. Y no se puede decir que el gobierno de Maduro, con todo que no estemos muy de acuerdo con muchas de sus políticas, no tenga un plan, también lo ha tenido. Lo mismo sucede inclusive con el mismo Milei, él tiene un plan. El asunto es cómo y de qué forma lo va a llevar a cabo. Bueno, dejamos entonces la caliente y maravillosa tierra mexicana, llena de sabores y colores, con AMLO ahí, y nos vamos para una tierra convulsionada, Ecuador, en donde nos encontramos otro perfil completamente distinto. El presidente actual, Daniel Roy Lichtor Noboa Acín, que nada más y nada menos nació el 30 de noviembre de 1987. Este chico es un poquito menor que yo y es muy joven, ¿no? ¿Es como libanés? No, norteamericano. Nació en Miami el 30 de noviembre de 1987. Administrador y empresario y político ecuatoriano. Y pues es hijo de Álvaro Noboa, que es considerado el hombre más rico de Ecuador y candidato presidencial 5 veces, y de la doctora Anabela Azaín, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que gracias a la fortuna de su familia y a los 18 años fundó su propia empresa, DNA Entertainment Group, dedicada a la organización de eventos. Tras realizar estudios en la Escuela de Negocios de Strain en la Universidad de Nueva York, obtuvo el título de administrador de negocios en el 2010. Posteriormente ingresó a la empresa familiar, la Corporación Novoa, donde llegó a ser director naviero y también fue director comercial de logística entre el 2010 hasta junio del 2018. En el 2019 obtuvo la maestría en administración de negocios
en la College School of Management. Un año después consiguió la maestría de Administración Pública en la Universidad de Harvard. Y en el 2022 obtendría su maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica en la Universidad George Washington. El 23 de diciembre del 2017 se casó con Gabriela Gumbalum Smith, con quien tiene una hija de nombre Luisa, y posteriormente se divorciaría. Fue asambleísta y finalmente candidato presidencial en el 2023. Pues aquí tenemos un perfil diametralmente distinto, un tipo joven, no tiene ninguna experiencia, amén de haber sido asambleísta, no tiene ninguna experiencia partidista, ni política, ni de trabajo social, ni de trabajo comunitario, pero sí es un hombre que, según sus credenciales, parece preparado en la administración de negocios y en la ejecución de logística y en, ¿quién lo diría? Pues la administración general, dirección general de una empresa, ¿no? Además, la experiencia en la naviera. Este es el hombre que está enfrentando la actual crisis en Ecuador. Es un hombre joven, un perfil completamente distinto, pero también levanta el puño. Generalmente se piensa que un presidente debe tener un bagaje de ejecuciones político-administrativo. Haber pasado por el Congreso, haber sido diputado, haber hecho esto, aquello, lo otro, cargos en el gobierno, en algún ministerio, alguna cosa, una alcaldía por lo menos, ¿no? O sea, cargos administrativos dentro del manejo del gobierno. Muchos de ellos que tienen todo ese currículum, todo ese bagaje de manejo administrativo gubernamental, están contaminados de corrupción. O sea, han tenido que ver con contratos, con coimas, con una cosa, con la otra, con favorecimientos, con cargos públicos para sus familiares y amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se va convirtiendo como en una madeja y en una costumbre. Yo siempre he pensado que un país no es una monarquía, ¿no? Un país es una gran empresa. Correcto, sí, sí. Y quien debe ser presidente, presidir una nación, tiene que ser precisamente un empresario, una persona que tenga bagaje en el manejo económico en todos los aspectos para poder llevar políticas públicas que tengan una eficacia y un progreso progresivo, ¿sí es cierto?, hacia la población en general. Para eso se necesita ser profesional. O sea, es que el problema del discurso loco es que concita emociones, pero ¿dónde está esa capacidad profesional para poder dirigir una nación? Entonces, a mí me parece que este muchacho, digámoslo así, porque es un hombre muy joven, él es presidente transitorio, pero tiene unas muy buenas posibilidades de continuar su carrera política, de regresar a la presidencia más adelante, ya no de forma transitoria para rellenar un espacio, sino para ejercer un periodo presidencial completo. Y bueno, y el mismo hecho de la solvencia económica de su familia tiene una ventaja, puede tener una ventaja, y es que él no necesite robar, digámoslo así. Aunque es que es increíble ver cómo roban también los que tienen, ¿no? Nunca se llenan. Pero me parece que digamos, dentro de todo ese currículum de este hombre, lo capacita para administrar un país, porque es que él no es un monarca. O sea, lo que el rey diga, entonces los súbditos, los áulicos del rey obedecen, y los vasallos se lo tienen que aguantar como sea. Entonces, para eso hay abogados, administradores, constitucionalistas, etcétera, etcétera, todo tipo de profesionales dentro del aparato gubernamental, dentro del poder ejecutivo, que obviamente le ayudan a él a gobernar. Muy importante esa visión, porque ahora que lleguemos al caldo del asunto, al consomé que es Milei y Petro, ¿no? Ahora que lleguemos ahí, va a ser muy interesante hablar sobre este punto de cómo es que un gobierno, o como una presidencia, o cómo dirigir una nación debe ser visto como un negocio, ¿no? Que es como más productivo. Pero antes de irnos para allá y siguiendo un poquitico hacia Centroamérica, pues nos encontramos con un gran amigo tuyo, el señor Bukele.
Nayib Bukele. Nayib Armando Bukele Ortiz. Nació en San Salvador el 24 de julio de 1981. Es un hombre muy joven. Político y empresario salvadoreño. Es el actual presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio del 2019. Siguiendo en ese cargo recientemente, ¿no? Goza de una licencia de la función pública aprobada por la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre del 2023 y es vigente desde el 1 de diciembre del año hasta el 31 de mayo de 2024 para que pueda participar en la elección presidencial del 2024. También nombró como designada a la doctora Claudia Rodríguez Guevara, que está haciendo pues su voluntad, es decir, la voluntad de Bukele ahí. Bueno, antes de llegar a la presidencia fue elegido alcalde de Nuevo Cuscutlán el 11 de marzo del 2012 y posteriormente de San Salvador el 1 de marzo del 2015, ambos cargos bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este hombre viene de un brazo de izquierda, ¿no? Las discrepancias y los conflictos con ese instituto político provocaron que en 2017 fuera expulsado, pero sus seguidores lo apoyaron sus nuevas ideas y finalmente buscó postularse para presidente de la República el 2019 con el partido Cambio Democrático. Este hombre tiene una formación empresarial también. Estuvo vinculado a varias empresas, varios negocios de éxito, varias formas de ver pues la productividad y la organización logística de diferentes empresas, aunque no las tenemos aquí referenciadas, pero eso es lo que sabemos, ¿no? Y además pues tiene ascendencia palestina, ¿no? Ahí tiene usted que su alcaldía de Cuscutlán en el 2015 fue pues muy bien recibida y comenzó con sus políticas de seguridad democrática, por decirlo de alguna manera. Un hombre con poca trayectoria política, alguna experiencia en negocios privados, ¿no? En empresas privadas, con bastante habilidad para la logística y tal vez con una idea muy clara de lo que quería a nivel de seguridad. Pero claro, estamos hablando de algo atípico porque es que El Salvador y los problemas de El Salvador pues no se pueden comparar con los problemas de cualquier otro país de América, ¿no? ¿Cómo lo ves, sí, Álvaro? También levanta el puño Bukele. Me parece que Bukele ha hecho una labor excelente, no se puede negar. Lo que hay que esperar es que más adelante la historia no muestre, digamos, excesos terribles que con seguridad los debe haber, no de manos de él, sino de manos de sus subalternos. Porque es que darle un excesivo poder a las Fuerzas Armadas y a la policía para ejercer labores de policía judicial es bastante peligrosa porque ahí vienen los excesos en contra de la ciudadanía. Ojalá no esté sucediendo eso en El Salvador como sucedió con la seguridad democrática en Colombia. Por eso no es bueno llamar lo que está haciendo Bukele en El Salvador una seguridad democrática, porque la seguridad democrática, esas dos palabras juntas están manchadas de un genocidio bien grande e inocente. Yo creo que de todas maneras, como lo hemos dicho reiteradamente, El Salvador es un país muy pequeño con unas necesidades acordes a su territorio y es mucho más fácil en ese mismo sentido controlar sus fronteras por todas las esquinas y lo que está sucediendo dentro del país, en las ciudades, en todas partes. Se necesitaba en El Salvador que pusieran en cintura toda esa caterva de bandidos. Hubiera podido ser de otra manera, por ejemplo, plan pistola y arrasarlos, pero eso no fue lo que hizo Bukele, sino prefirió encarcelar. En ese sentido me parece bien, porque hasta donde ha podido les ha respetado la vida. Y de ahí, de aquí en adelante, hacia adelante, pacificado el país, tiene que comenzar a pensar qué va a hacer con ellos. Es algo así como decir, vamos a destruir las instituciones, pero hay que saber qué hacer con los pedazos. Él tendrá que mirar de qué forma, ¿no?, va a resocializar a los que se dejen resocializar, digamos, con educación, con trabajo, con volverlos productivos y poderlos reintegrar dentro de la sociedad. Ese es un proceso al que tienen que llegar tarde que temprano, y pues trae también detrás de sí mismo muchos sinsabores, porque no siempre es recibido de buena forma, no solamente por quienes se reintegran, sino por quienes están afuera y que tienen deudas que saldar, unas violencias detrás de otras, ¿no? Que hay que tener ese cuidado.
Vamos, vuelvo y digo, El Salvador es un país muy pequeño en el que se pueden, yo creo que, hacer cosas muy grandes. En estos otros países de para acá, nosotros, es mucho más complicado simplemente por la topografía, por las distancias, por el territorio tan grande y por la población, el número de poblaciones tan alto. Y en las mismas en que se tienen territorios apartados y olvidados, que es precisamente donde aprovechan todas estas organizaciones a hacer asentamiento y al dominio, ¿no?, sobre las poblaciones. Digamos que Bukele va a ser reelegido con toda seguridad si se presenta a las elecciones, porque tiene un favoritismo muy alto entre el pueblo y un agradecimiento indudablemente, porque digamos que pacificó esa región, y esperemos que no se desfigure, porque es que el poder desfigura. Recuérdese usted cómo comenzó Gaddafi y a dónde llegó Gaddafi, y Idi Amin también, y muchos así por el estilo. ¿Por qué? Porque el poder desgasta y ensoberbece. Y ese es un poco peligroso, porque los seres humanos tenemos esos pecados implícitos en el disco duro con que nacemos. Una miradita rápida a Luis Ignacio, presidente de Brasil, ya sabemos, pues no hay que ahondar mucho en la historia de él. Ha sido presidente 2-3 veces, ¿no? Creo que esta es la tercera, ¿no? ¿Qué podemos decir de Luis Ignacio Lula da Silva? A ver, ¿con quién se puede comparar? ¿Cuál fue este que estuvo preso tanto tiempo en... ¿Mandela? Con Nelson Mandela, un estilo así, diría yo. ¿Será? ¿Tiene ese perfil para ti? Digamos, no se puede hacer una comparación exacta, ¿no? Pero sí es un tipo humanista, dedicado a la cultura, crecimiento todas humano. Esas cosas. Exactamente. Y tiene un favoritismo del pueblo de cariño. Este sí es obra de la pasión, ¿no? Y cuando, ¿cómo se llamaba el de derechas que subió? Que ya se me olvidó el nombre. Parece un tipo bonachón, ¿no? Sí. Bolsonaro. El Bolsonaro. Sí. Bolsonaro, uno lo quiere erradicar. Eso hizo una cantidad de cosas terribles. Nefasto. Y es un neoliberal 100%. Yo no sé si sea neoliberal. Yo creo que todos esos que se dicen neoliberales son más como... Es que es las pretensiones del neoliberalismo. La concentración de la riqueza es un capitalismo... Como lo estaba definiendo en estos días un periodista, es un capitalismo, un anarcocapitalista. Bueno, y hablando del capitalismo, ¿qué le pasó a Lula da Silva con eso de los departamentos? ¿Por qué se le iba complicando ahí? Pues a él lo acusaron de corrupción por unos departamentos y haber adquirido los bienes. Pero eso hubo un enredo ahí que terminaron absolviéndolo, pero con eso lograron sacarlo de la presidencia. ¿Y lo pusieron preso? Sí, claro. Pero después lo declararon inocente. Sí, después lo declararon inocente. Entonces, por eso pudo volver a los juegos del poder, ¿no? Sí que es terrible eso y es complicado. Bueno, muy bien, vamos al caldo del asunto entonces. Como te lo estaba diciendo, cuando se hacen con mentira, sabiendo que mienten, que están difamando y que tienen el poder de la prensa para poder convencer al pueblo de que esas calumnias y esas difamaciones son ciertas. Eso es lo que ha manejado. Lo que está, digamos, de moda no es solamente en Latinoamérica, eso es en el mundo entero. En España sucede lo mismo. Y ese manejo oscuro, soterrado de la mentira para poder destruir la honra de las personas, destruirla. Eso es lo que pretenden ellos, es acabar, porque es una forma de mantenerse en el poder. Entonces, pues ya que usted quiere caminar hacia Milei, pues hagámosle. Pues ya llegamos. De Petro, pues no hay mucho que hablar de su perfil. Más bien vamos a compararlo con el amigo Javier Milei. Nació en Buenos Aires, argentino de pura cepa, el 22 de octubre de 1970. Es un economista y político y docente argentino, actual presidente por Libertad Avanza, ¿no? Que fue su partido. Desde el 2021 hasta el 2023 se desempeñó como diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, al haber sido elegido en las elecciones legislativas del mismo año, cuando decidió iniciarse como político con vistas a las elecciones presidenciales. Hay que decir que antes de esto, pues él era profesor, ponente, expositor, y también alcanzó a ser influencer y experto panelista, ¿no? En varios programas, ¿no?
no tiene una experiencia política, no tiene una experiencia como regente o director de ninguna empresa, pero aparentemente tiene una visión económica bastante clara sobre lo que hay que hacer y es un dedicado estudioso de ciertas vertientes económicas como el neoliberalismo y el anarcocapitalismo, dicen por ahí, ¿no? Se impuso en 20 de los 24 distritos electorales. Yo creo que también fue una cosa más de pasión que otra cosa, ¿no? Fue como que la gente ya estaba, porque es que estaban en una situación bien complicada y su formación académica, me refiero a los argentinos, ¿no? Estudió en la Universidad del Belgrano, en donde se recibió como licenciado de Economía en 1993. También obtuvo 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y en la Universidad de Tacuarto de Tella, ¿no? En diciembre de 2022 recibió un doctorado honoris causa de la ESADE. El título fue entregado por el doctor en Economía, el doctor en Ciencias de Dirección, Albert Venegas Lynch. Catedrático de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía, teoría monetaria, economía monetaria, teoría financiera y matemáticas. Milei daba clases en la UVADE en la materia de política monetaria y fiscal, en donde la agresividad y los insultos que tenía contra los alumnos hicieron que una alumna lo denunciara ante las autoridades de dicha casa de estudio y el Ministerio de Educación. Por dichos tratos, la decisión de la universidad fue despedirlo. Bueno, fue jefe máximo de la AFJP. En fin, es un tipo con un perfil de dirección económica. La verdad, hay algunas cosas de sus planteamientos económicos que tienen bastante luz, parecen bastante lógicos. El recorte fiscal de un país siempre creo que es importante, sobre todo cuando se dedican presupuestos a cosas que parecen que son pues fuera de línea, y sobre todo cuando el Estado asume una posición paternalista en lugar de ser. Y ahí yo te boto esta premisa que pienso y tú la destruyes después, Álvaro, por favor. Yo pienso que un Estado no puede ser ni paternalista ni cuidador. Tiene que ser competitivo. Es decir, la única forma de que haya una salud económica y política en una democracia es tener clarito que el ejecutivo es el ejecutivo y que el judicial es el judicial. Y el ejecutivo se tiene que dedicar no a hacer leyes porque sí, sino más bien proteger, impulsar, agrandar y sacar adelante el aparato productivo del país y que sea competitivo ese país tanto en el mercado interno como en el mercado externo, lo que le permitiría tener entonces políticas abiertas de importación, políticas neoliberales económicas, por así decirlo, porque si es un Estado fuerte y competitivo, pues la competencia precisamente te da pluralidad y te da excelencia y te da dinamismo y te da lograr la excelencia en la ejecución de productos, y eso va de la mano de una cantidad de asuntos sociales, ¿no? Es decir, ¿por qué Estados Unidos parece ser que es el país que es, o por qué vemos que tiene un éxito, por qué tiene ese nivel de riqueza? Porque el estadounidense no para, ¿no? El estadounidense si se endeuda, si no puede pagar la deuda, paga la casa, se va a otra ciudad, vuelve, se endeuda, trabaja, vuelve, se endeuda y sigue generando promedio general, no de las bajadas económicas o de los estados más pobres, sino como del concepto general de la economía norteamericana. En eso está, en generar y en producir. Sin embargo, por ejemplo, vemos a alguien en Corea del Norte, digamos, el estadounidense tiene acceso a crédito, tiene acceso a proyectos, tiene acceso a poder conseguir piezas para las máquinas, tiene acceso a la importación, tiene acceso a la exportación. Una persona en Corea del Norte, para poder hacer eso, pasa más tiempo, porque al estadounidense generar riqueza, pues le permite al Estado poder apropiarse de esa riqueza a través de los impuestos e invertir esos impuestos en el desarrollo del país, o en este caso en la industria militar, como lo hace Estados Unidos. Y sin embargo, en un país como Corea del Norte, por ejemplo, pues es más lenta esa recaudación y hay otros mecanismos estatales para poder acceder a esos mecanismos de tecnología o de armamento. Y hablo del armamento porque es lo que está de moda con las guerras, ¿no? Entonces,
esto con el propósito de explicar que un misil norteamericano tiene un nivel de tecnología superior a un misil norcoreano por este tipo de razones. Entonces, esto traspoblado a las economías de los países en general, pues plantea el hecho de que el Estado debería ser más bien competitivo y no paternalista, ¿no? No debe ser ni castrador de economía, debe ser productivo y debe dejar que el aparato legislativo pues se dedique a cuidar los intereses del Estado y de los nacionales, preveyendo que haya abusos por parte de los capitalistas y de los empresarios, ¿no? Digo yo. En ese orden de ideas, yo creo que Milei se encontró con un Estado completamente paternalista, con una deuda enorme, con una emisión monetaria enorme, con un montón de gente viviendo de papelitos sin valor, acostumbrados a los subsidios, con un hueco fiscal, y eso fue lo que le dio la posibilidad, al revelar estas verdades, de ser presidente hoy en día. Ahora, en materia social, en materia cultural, en materia de desarrollo, no sé qué tan bueno vaya a ser. Económicamente parece que la tiene clara, pero eso no basta, ¿no? Y comparado con Petro, ¿cómo lo ves así, en ese ámbito? No, son dos polos completamente opuestos. Si bien el Estado es que el problema que tenemos en el mundo y hemos tenido siempre, y eso se ha visto en todo, no solamente en los manejos de los gobiernos, sino en la religión y en todos, en las instituciones militares, son los extremos. El ser humano difícilmente es equilibrado. O está aquí o está este otro lado, la extrema derecha o la extrema izquierda. Pero bueno, pero el centro no sabe ni para dónde coger, porque el centro siempre está tratando de pedirle permiso al uno y al otro para gobernar. Estado es un garante, es de elección popular, porque es que por la administración del Estado no votan los ricos solamente. Uh-huh. La gran masa de los que votan para elegir son los pobres, porque de la pirámide social, la parte más amplia, más larga y ancha, es la población, digamos, sumergida en estado de pobreza. Junto a la pirámide están solamente los grandes ricos. Bueno, pero cuando el político de turno llega, por ejemplo, y establece un pago por hijo, pues obviamente la gente va a preferir tener hijos que ser productivos. ¿Usted sí sabía que en Italia pagan por hijo? Sí, pero tienen otra mentalidad. Y lo que se necesita a ultranza de todas estas cosas es educación. Claro, lo que pasa es que en Italia los planes sociales están de la mano de exigirle a la gente que tiene que tener un plan de productividad. Si no, no le dan el plan social. Pero aquí, en Latinoamérica... Bueno, pero ¿por qué? Porque estamos en países donde un grupito muy minúsculo se apodera de la riqueza de todo el país. Volvemos al punto del Perú. En el Perú hay una élite en Lima de ricos que son los que manejan y explotan el subsuelo del país, y en las áreas donde explotan el cobre y donde explotan el oro, son poblaciones que están sumergidas en la pobreza. ¿Por qué? Volvemos aquí a Colombia. ¿Por qué no hay una universidad en La Guajira? Siendo que hace 40 años la Drummond está explotando el carbón. Sí, ¿no? Y por la misma razón que África vive pobre a pesar de todos los recursos naturales. Exacto. De los diamantes y de todas estas cosas. Entonces hay una política de ese capitalismo salvaje a mantener la población, el grueso de la población, ignorante. De esa manera pueden vivir como la gallina de Stalin, sumisos. Están desplumados, están sangrando, están pobres, no tienen salud, no tienen educación, tienen una cantidad de necesidades inmensas, pero corren detrás de los políticos para que les den el grano de maíz. Doctor, por favor, es que el puestico para esto, el cupo para la universidad, para el colegio, para la universidad si no tienen acceso. O sea, todas estas cosas. Tú dices que Milei la tiene clara en políticas, pues. Algunas cosas son claras, ¿no? La masacre que ha hecho don Milei en un mes lo tiene al borde de una crisis la tenaz en Argentina. Bueno, pero venía con un hueco. La crisis no es por lo que ha hecho él, la crisis es por el hueco. Pero póngame cuidado, miremos cifras. La inflación, antes de que Milei se posicionara, estaba en el 8.30% y en este momento está en el 25.5%. Pero es resultado de lo que venía antes, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que se estalló, pero mire hacia dónde va. De hecho, él lo dijo en la campaña. Iba a ser claro, así. Porque es que ese no era ningún tonto, sabía para dónde iba el país y sabía que tampoco iba a poder remediar nada. Correcto. El cambio pasó de 391 a 859. El interés de depósitos
del 133, los depósitos que la gente deposita en los bancos, bajó al 110, del 133 al 110. Las ventas de las pymes, que son las empresas pequeñas, del 3.4% bajaron al 11.2%, menos. Porque así... La gasolina subió de 248 a 699. Claro, porque entre otras cosas los recortes fiscales que ha hecho influyen en eso. El arriendo de tasa anual del 119% de tasa anual de alza a 140, y los contratos nuevos no tienen regulación. La carne subió un 62%, el pollo un 42%, el pan un 48%. Pues claro, porque la leche 128%. Quitó todos los subsidios de eso. Por eso, hermano, pero es que póngale cuidado. La leche un 128%, la gasolina un 64%, el transporte un 45%, las medicinas un 100%, eso favorece a las multinacionales de las drogas. El dólar, volvemos pero es que a los precios que tenían ellos antes de eso no eran los precios reales, porque el Estado estaba subsidiando todo eso con una plata inexistente. Estaba subsidiando completamente. Es que hay una cuestión, Ignacio, ¿cómo se puede hacer una motosierra? Porque eso es lo que el tipo dijo que iba a hacer, el plan motosierra. ¿Cómo se puede hacer un recorte de esa forma tan abrupta sin pensar en la población de a pie? Porque al rico le importa tres. La medicina prepagada subió una cosa impresionante, pero digamos para la clase media que puede pagar medicina prepagada, los demás estarán como acá, en contributivo o subsidiado. ¿Dónde está el salario del trabajador que pueda asumir, absorber el haber levantado todos esos subsidios que estaban establecidos para que la población más vulnerable? El problema, hermano, en todos estos países es que legislan para los ricos y no piensan en el pobre, como si el pobre no existiera, como si no fuera una realidad. Las ciudades las construyen con un ornato lindo para que ellos pasen en sus camionetas con aire acondicionado, y quítenme los pobres porque me afean el paisaje y los tiran a los extramuros de las ciudades. Es lo que el Papa Francisco hablaba de las periferias. La gente que vive en las periferias de estas grandes ciudades en el mundo entero vive en unas condiciones infrahumanas y es una población inmensa, muchísimo más grande. Lo que hablábamos, no sé si en el programa pasado, de la Cali bonita, pupi, ¿no? La morena, la salsera, la querendona, la que le muestran al turista que va de sur a norte, al pie de los cerros, pero no lo suben al Cerro de las Tres Cruces y le dicen qué es esa Cali que se ve hacia allá, que es mucho más grande, que es Mujica y el distrito de Agua Blanca, donde viven en unas condiciones terribles los que habitan esos sectores. Eso mismo está pasando allá. O sea, correcto, hay que echarle motosierra a tantas cosas y devolver. Petro, ¿qué hizo para poder regular el precio de la gasolina y pagar el hueco del subsidio, que es el Fondo de Estabilización de los Combustibles? Le tocó subir la gasolina y eso es una medida impopular, pero no se agarró a echarle motosierra a todo lo demás para quitémosle los subsidios a los servicios, porque todo eso va directamente al pobre. ¿Qué le dejó? Le dejó los subsidios al diésel. Una motocicleta, que es la que usa el pobre, consume muy poca gasolina. Los taxistas no sé por qué se quejan si andan con gas. Y la idea es implementar en el servicio público el transporte eléctrico. Ya. ¿Por qué hizo eso? Porque se necesitaba hacer, pero no se lo cargó al bolsillo de los pobres. Por eso fue que estalló el país en el año 2021, porque Duque quería hacer una cantidad de reformas que necesitaba hacer, una reforma tributaria para poder cubrir los huecos fiscales de todo lo que se habían tragado y robado, pero se lo quería cobrar era al pueblo y el pueblo no se aguantó, y eso es lo que está pasando en Argentina y va a seguir pasando. Mire, hay una cuestión entre las políticas de Milei que son bien peligrosas. Eliminar derechos laborales, eso hicieron aquí en Colombia, Uribe. La mesada 14 de los pensionados se la quitó y le quitó todas las conquistas laborales de los que yo no sé cómo fue, no sé dónde estaban los sindicalistas en ese momento o qué les dieron, alguna burundanga, alguna vaina que nadie chistó cuando quitó las horas extras y las nocturnas y los dominicales. Eso había sido conquistas laborales con sangre durante muchos años. O sea, ¿cuál es el asunto? Sí, el país debe ser administrado, el país debe seguir hacia adelante, el país debe ser administrado para que progrese. Se eligen esos animales para que la vaca dé más leche, el campo produzca más frijol,
para que haya mejores carreteras, para que haya escuelas, haya universidades, haya hospitales, para el bienestar social. Pero resulta que se roban la plata y se convierten en monarcas. ¿Cómo va a eliminar las elecciones primarias, por ejemplo? Es una forma de cooptar el poder. Eso es tiranía. La libertad de a precios de la medicina prepagada. Las empresas que manejan la medicina prepagada van a poder elevarse hasta donde se les dé la gana y al pobre usuario es el que le va a tocar pagar. Compensa una subida. No se puede subir el salario por la inflación. Entonces, si recortamos acá y subimos el salario acá, entonces, ¿cómo hacemos? Y esto se complica. Se limita el derecho a la huelga y eso que querían pasar una ley que no se la aprobaron, en que para podernos reunir usted y yo y otro gato más en una esquina en Buenos Aires tenemos que pedirle permiso al ministerio. Sí, esa ley estaba mal hecha. Lo que pasa es que las protestas... Se limita el derecho a la huelga y esta señora Bullrich, que es un nazi, ¿no? Patricia Bullrich, amenazó a los manifestantes de que iban a ser considerados algo así como una traición, una cosa así, y que los iban a encarcelar. Y querían dentro de esta misma ley aumentar las penas para quienes fueran arrestados en manifestaciones públicas. Y eso que no hemos hablado de esta joyita, que esta es una niña, esa niña tiene una cara angelical que no puede con ella, la Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta de Milei, fidelista, amiga de la brutalidad en tiempos de Videla y defensora de todos esos que la cometieron. Dentro de todo ese paquete, porque son más o menos, pero yo tengo... pero algo bueno tiene que haber ahí con todo lo que ha hecho el hombre o con todo lo que propone, ¿o no? No dudo mucho. Vea, casi estuvimos a 500,000 votos de meter un Milei de esos aquí en Colombia que se llamaba Rodolfo Hernández. No, pero diametralmente distinto. Pero tengo que ver que el viejito es un animal. Ajá, diametralmente millonario, me parece. Que sabe de manejo de economía, pero también sabe cómo sustraer. No. Este señor, ¿cómo era que se llamaba? Pero igual de jetón, Rodolfo Hernández. Ese señor Hernández es un corrupto. Un corrupto. Igual de jetón que Milei. ¿Cuál fue qué fue lo que lo llevó al estrellato a él entre los muchachos tiktokeros? Si no fueron sus salidas en falso y la vulgaridad. Miguel, ¿qué es? Patán. Eso puede que le llame la atención a muchos. Imagine usted el abrir la libertad a los extranjeros para comprar tierra en Argentina. Esas cosas, es que eso es lo peligroso. Por eso es donde digo yo que el Estado no puede ser amigo del capital privado, pero tampoco puede ser... ¿A qué subió un tipo de estos? A eso. Quiere que le diga una cosa como una especie de pronóstico, porque es que de aquí para allá hay una cantidad de cosas, ¿no? A ver. En primer lugar, el tipo no tiene sino 38 diputados de los 257, o sea, no tiene gobernabilidad. Le quiso imponer y alargar su periodo de poder gobernar por decreto y se lo redujeron a 1 año. Eso es una forma. Que Petro hubiera hecho una cosa de esas, le estarían diciendo dictador. ¿Por qué Petro no ha podido pasar la reforma laboral y por qué no ha podido pasar todavía la reforma a la salud? Porque no quiso hacer exactamente eso que había podido hacer. Y Petro no tenía el 38 contra el 257. Petro tiene una gobernabilidad muchísimo más alta que Milei. Entonces, y favorabilidad del pueblo. Una de las cosas peligrosísimas es la privatización de las empresas estatales. Por eso es lo que digo yo, el Estado no puede ser amigo de ningún capital y tampoco puede ser padre del pueblo. Tiene que ser equilibrado, tiene que ser padre del pueblo y tiene que ser también amigo del capital. Tiene que ser competitivo. ¿Por qué? Para poder administrar una empresa. El Estado tiene que producir para poder hacer obras y para poder, por ejemplo, a los más pobres, porque los pobres no desaparecen de la noche a la mañana. Si el Estado, por ejemplo, tiene el monopolio, como por ejemplo aquí en el sur, tiene el monopolio, por ejemplo, del internet. Aquí lo tiene, al sur. Hace poco lo abrieron a otras empresas. Pero mientras tuvo el monopolio y aún hoy en día que abrieron el servicio de poder proveer internet de manera privada a otras empresas, aún sigue siendo competitivo y sigue siendo el mejor, el Estado, porque está preparado para eso. Entonces, ¿qué hace la gente? Escoge la empresa del Estado. El Estado, ¿por qué? Porque el Estado tiene que garantizar solidez. Correcto. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Privatizarlo todo, con el cuento de que vamos a acabar con el clientelismo y vamos a acabar con el papeleo, ¿no? El tener que hacer tantas vueltas y tantas diligencias para conseguir un servicio del Estado. Tal vez lo que pasa con Milei... La tramitología. Tal vez lo que pasa con Milei, según lo veo, es que tiene un concepto del Estado como si lo fuera a manejar
maneras de outsourcing, ¿no? Sí, contratando mire que todo era lo por que fuera. quería hacer de primero: flexibilizar el gatillo policial, transformar el sistema electoral, flexibilizar las leyes ambientales. Flexibilizando las leyes ambientales se permite que haya una explotación arrasadora de los recursos naturales del país y de otros lugares que son intocables. ¿Sabe qué estoy pensando hoy? Y vamos a ese punto porque ya estamos casi a punto de cerrar, son las 7:12 minutos. Yo creo que a Milei se aprovecharon del discurso y de la desfachatez de este hombre que llamó la atención. En un momento coyuntural, sí, porque Argentina está pasando por un momento difícil, no por Milei, sino desde antes. Y un cierto desgaste y cansancio de los mismos que venían gobernando, pero necesitaban los de la ultraderecha un discurso fuerte que se pusiera a Massa, que pasara por encima de Massa. Un discurso fuerte, y ese discurso fuerte fue el discurso. Pero Massa es un corrupto que no ha salido toda luz, pero. Póngame cuidado. Que pasara por encima de Massa, sea corrupto o no sea corrupto, pero necesitaban que pasara por encima de él. ¿Ya? Y necesitaban un Rodolfo, un tipo de vocabulario que llamara al Papa hijo del infierno. Eso fue un error de él, sí, claro. Y todo no, pero le dio votos y le rostó. Pero eso solo demuestra la ignorancia popular. Yo siempre he dicho que perro no come perro, pero argentino sí come argentino. Entonces, sí, por la forma como tratan al Papa una buena cantidad de argentinos. ¿Qué es lo que puede suceder al corto plazo? Que la ultraderecha haya metido a Milei para poder ganar las elecciones, pasar por encima de Massa, pero que en su pensamiento adentro esté preparándole una zancadilla suficiente para que pase lo que pasó en el Perú. ¿Recuerda qué fue lo que pasó en el Perú, no? ¿Quién está gobernando en el Perú? La vicepresidenta. ¿Quién sería la especial gobernante? Y era temporal, ¿no? Sí, exacto. De la ultraderecha, nada menos que Victoria Villarroel con su carita de angelito. O sea, tú lo ves por ahí, que por ahí va el agua al molino. Yo pienso que puede ser, ¿no? Uno no se puede poner a hacer unos pronósticos proféticos, ¿no? Del fin de los tiempos. Eso no se puede hacer porque también sería irresponsable. Pero sí creo que a Milei se le va a alborotar el avispero a tal punto en que, fíjese que es que los argentinos tampoco son tan suavecitos, ¿no? Pendejos no son. Se dejaron joder muchos años de la dictadura de Videla. Mire toda la sangre que les costó. Y yo no creo que Argentina tenga un ejército ni una policía dispuesta a repetir lo que se vivió en tiempos de Videla. Yo creo que los argentinos aprendieron esa lección y las Fuerzas Armadas de Argentina también. De manera que hasta ya no puede, digamos, Milei concitar el ejército, la policía para hacer una masacre ciudadana en las manifestaciones con tal de mantener el poder. Eso no lo va a poder hacer. No creo. Mire que en el Perú sí se pudo hacer. Y ahí está todavía la señora esa, la Boluarte. Esa no levanta el puño y Villarreal tampoco. Personas, porque es que el puño lo levantan, son los que las manejan a ellos con los hilos. Pero esta Villarroel puede venir a ser la que ocupe el cargo de Milei si las cosas se complican al extremo que a él le toque salir de la presidencia, digamos, porque él no es que él tenga muy contentos a todos los ultraderechistas y a los empresarios, no crea que están tan felices con él. Hay muchas cositas ahí de ese estilo de gobierno de este hombre que puede concitar fácilmente enemigos y como se dice, ruido de sables, o sea, que lo puedan bajar del papacho. Pero lo que necesitaba la ultraderecha era regresar al poder y ya lo consiguió. Bien. Ahora necesitan una persona que se deje manejar como ellos se les dé la gana. Villarroel. Bueno, pues eso es lo que hay en el punto de mira. Finalmente una pregunta. ¿Qué va a pasar con América Latina, Álvaro? Y con todos esos puños levantados. ¿A dónde van a llegar en los próximos 5 años? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que todos los países o todos los continentes han vivido sus procesos históricos, sociales y políticos. Y nosotros estamos en uno de esos. A mí lo que me parece interesante, me parecería muchísimo más interesante que, aunque es difícil, vayamos como girando Latinoamérica poco a poco, unos con otros, hablemos de México para abajo, hacia una identidad
de pueblo latino, de pueblos de habla hispana. Digamos que tengamos ciertos propósitos, algunos en común y que nos podamos encontrar en ellos, para dejar de ser dependientes, o sea, de ser el patio trasero de los Estados Unidos o de Europa, y mucho menos de China. ¿Por qué? Porque estos países de México para abajo, el Papa los llamó el continente de la esperanza, Papa Juan Pablo II. Tenemos unas riquezas impresionantes en todos los ámbitos geográficos, industriales, todo lo que usted quiera. Esto es un continente privilegiado, pero mal administrado y vendido a los intereses de otros países. Siempre ha sido así, desde Bolívar. Yo creo que eso puede irnos generando una identidad que se perdió desde la colonización, desde la colonia, ¿no? De esas raíces nuestras, que finalmente, aunque tengamos la mezcla, la raíz indígena nuestra propiamente, se ha negado, se ha resistido a desaparecer. Yo espero que eso sea el futuro, digamos así, que vayamos caminando, pero eso no se hace en una década. Pero tenemos derecho a ese proceso, como lo tuvo Europa, como lo ha tenido Asia, como lo ha tenido los Estados Unidos. Nosotros también tenemos derecho, como una sociedad mucho más joven, digámoslo de esa manera, de tener esos procesos que nos va a costar sangre, nos van a costar guerras, nos van a costar enfrentamientos. Tenemos que depurar la corrupción en los estados. No podemos asesinar a los pobres o tirarlos al último rincón para que no se vean feos y para que la pobreza no nos huela mal. Prosperar es para todos. Lograr entender que el día que el rico entienda que si el pobre es menos pobre, él será más rico. Si nosotros logramos entender que las economías de estos países no pueden estar encaminadas solamente con ese pensamiento foráneo, ¿no? Tenemos que poner a producir estos países para exportar a China y para competir con los chinos en Estados Unidos. No, porque por ahí no es. Mire, cuando un presidente, un expresidente aquí, dijo que Colombia iba a ser la China latinoamericana. ¿Quién dijo eso? Samper, póngale con ese pronóstico. Entonces todo el mundo dijo, ¡ay! Electrodomésticos baratos, carros baratos, camisetas a 2,000 pesos. La China latinoamericana era una mano de obra paupérrima y una producción altísima para poder exportar, pero que el nacional no se va a poder poner las camisas por lo que produce. Esa no es así. El progreso debe ser de la mano para todos. O sea, no podemos pensar que eso se hace de la noche a la mañana, pero si le bajamos el nivel de corrupción en todos estos países, de México hasta la Patagonia, y hacemos lo que hizo Bukele primero, que fue depurar los 3 poderes públicos de los corruptos, pasando por el ejército y la policía para poder hacer lo que está haciendo. Él no comenzó por los pandilleros, comenzó por los que los iban a poner presos y los iban a juzgar. Eso es lo que hay que hacer aquí, y eso es lo que estamos esperando que suceda a partir del 12 o 13 de febrero, que sale funcionario ese que tenemos tan nefasto aquí y su séquito de colaboradores. A ver si por fin en Colombia hay justicia, hay administración de justicia. En base a esos movimientos, se puede pensar que el Estado no es excesivamente paternalista ni excesivamente capitalista. Es que no es concentrar los poderes, es administrar para que produzca, y produciendo produce para todos. Y si hay una sociedad que tenga poder adquisitivo dentro de sus fronteras, ese país va a progresar muchísimo más que si no lo tiene, porque entonces tendríamos los países de esclavos, países de obreros, países sociedades que están reclamando siempre derechos y que están luchando por sus derechos. Y ese es el caldo de cultivo de la subversión y de las guerras internas, porque es que no son guerras de fronteras, son guerras internas. Lo que hubo en Chile fue una guerra interna con Pinochet, lo que hubo con Videla en Argentina fue una guerra interna, lo que hay en Venezuela es una guerra interna, lo que hubo en Colombia por todos estos años, desde la guerra política a partir de finales de los años 30 para acá, y sigue todavía, es una guerra interna. Nosotros no estamos peleando con el Ecuador, ni con el uno ni con el otro, estamos peleando con los nacionales, y eso está pasando en Ecuador y en Perú y en México. Eso es lo que tenemos que ir transitando hacia allá. Ese es un sueño, te lo digo sinceramente, Ignacio. Yo no creo que yo viva para hoy. Bueno. Con eso le digo todo. O sea que va a ser por ahí unos 100 años, porque tú vas a durar otros 100. Bueno, muy bien.
bien, es pues difícil. ha sido, sí, es difícil, es un panorama complicado. Bueno, ha Eso es sido... lo que llaman las utopías, ¿no? Soñar Utopías, es que el sí. mundo debería ser como de tal forma y de tal manera. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso habrás cumplido la ley y los profetas, dijo Jesucristo. Y lo mataron por decir eso. Ha sido un punto de mira muy interesante, muy divertido. Le dimos un paseo a América